¿Qué tal? Vamos a ver un ejemplo de cómo convertir una señal de voltaje, que en realidad es la suma de un voltaje 1 y un voltaje 2 en función de coseno y seno positivos, a un fasor de la forma siguiente: es una amplitud y un ángulo. Lo primero que debemos de observar es que las amplitudes sean positivas, es decir, este 12 debe de ser positivo y este 7 positivo. En este caso, esa condición se cumple. La otra condición es que ambas funciones sean cosenos. Aquí tenemos un coseno del ángulo y aquí tenemos un seno del ángulo. Por lo tanto, en este caso hay que transformar esta función, este voltaje de seno a coseno. Para realizar esta conversión hay que primeramente dibujar la función original de seno del ángulo. Aquí está dibujada de 0 a 360 grados, es un ciclo. Inicialmente la función seno tiene su origen 0 grados y su amplitud aquí también es 0. Es decir, si este es un voltaje, aquí tendríamos 0 volts. En el caso de la función coseno, inicia en el punto más alto de la amplitud. Aquí es el origen de una función coseno y aquí es el origen de una función seno. Lo que nosotros queremos es convertir esta función seno a esta función coseno. Por lo tanto, tenemos que la función de seno del ángulo es igual a coseno de un ángulo, y aquí está la clave para la resolución de estos ejercicios: determinar si es más 90 grados o menos 90 grados. La respuesta la podemos obtener de aquí de la gráfica. Si tenemos que nosotros iniciamos el seno del ángulo aquí en 0 grados, pero el coseno lo iniciamos a una distancia de 90 grados, entonces ¿cuánto se debe de mover este punto para que sea igual al seno del ángulo? Bueno, lo debemos de mover hasta acá, es decir, de este punto a este punto, 90 grados. Como estamos moviendo este origen hacia la izquierda, entonces es negativo. Es decir, para transformar el coseno a seno del ángulo hay que restar estos 90 grados. Entonces aquí tenemos menos 90 grados. El siguiente paso es sustituir el coseno del ángulo menos 90 grados en el voltaje 2. El resultado es el siguiente. De aquí podemos simplificar estos ángulos en uno solo. Entonces tenemos nuestro voltaje 1 más nuestro voltaje 2. El siguiente paso es convertir este voltaje 1 y este voltaje 2 a una representación polar. Tenemos amplitud 12, ángulo menos 50 grados. Un ángulo negativo inicia hacia abajo. Es decir, aquí tendríamos esta distancia es la amplitud de 12 y este ángulo es de menos 50 grados. Este sería el voltaje 1. El segundo voltaje se compone por una amplitud de 7 y un ángulo de menos 210 grados. Primero ubicamos el ángulo, entonces es negativo, inicia hacia abajo. Aquí serían menos 90 grados, aquí menos 180 y en este punto menos 210. Y una amplitud de 7, es decir, hacia acá. Esta es la amplitud 7 y el ángulo desde el origen hacia acá es menos 210 grados.
Otra manera de representar estos vectores es donde termina el vector 1, inicia el vector 2. Es decir, este vector lo podemos trasladar a este punto. Entonces aquí tenemos el vector 2 o voltaje 2. El siguiente paso es sumar estos dos vectores. Entonces lo que debemos de encontrar es el punto desde el origen hasta donde termina el segundo vector. Si nosotros hacemos un zoom a esta parte, que es la que nos interesa visualizar, tendríamos lo siguiente. Nuestro voltaje 1, después donde termina, tendríamos el voltaje 2. Aquí lo que nos interesa es el vector resultante desde el origen hacia donde termina el último vector. Para obtener este vector resultante necesitamos calcular las componentes tanto del voltaje 1 como del voltaje 2. La componente en x1 la podemos obtener de la siguiente manera. X1 es igual a 12 por coseno de menos 50 grados. La componente en x2 es igual a 7 por coseno de menos 210 grados. Si resolvemos esto y hacemos la sumatoria en x es igual a 1.64. De igual forma se resuelve y1 y y2. y1 es igual a 12 por seno de menos 50 grados. Y2 es igual a 7 por seno de menos 210 grados. Si resolvemos y sumamos y1 y y2, nos queda la sumatoria de y es igual a menos 5.69. Una vez que calculamos la sumatoria de x y la sumatoria de y que nos representan el vector horizontal y el vector vertical, nosotros lo que requerimos es calcular este vector resultante con una amplitud y un ángulo. Para eso vamos a dibujar solamente esta parte de aquí. Entonces, si observamos, pues es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar los valores de la amplitud y del ángulo. Para la amplitud tendríamos que resolver lo siguiente. La raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado más la sumatoria de y al cuadrado. Si sustituimos en esta ecuación estos valores, la amplitud total nos queda de la siguiente manera. Esto obtenemos el primer valor que requerimos. Después necesitamos calcular el ángulo. El ángulo aquí lo podemos calcular con la función tangente. El ángulo es igual a la tangente inversa de sumatoria de y entre la sumatoria de x. El ángulo nos queda así. El último paso, ya que tenemos la amplitud y el ángulo, es representarlo de esta manera.